Radiovisión, la frecuencia que te bendice, alegrándote la mañana. Gracias por tu sintonía. El Ministerio Transformando Mujeres te invita este sábado a las 12 del mediodía a la conferencia Libertando tu mente de la cautividad en la librería cristiana Vida Nueva del 2909 al norte de la Avenida Central en Chicago. Libertando tu mente de la cautividad. Este sábado a las 12 del mediodía. Librería Vida Nueva. Para más informes llama al 773-481-2554. Transformando Mujeres invita. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Iglesia Bautista, Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Juan Firme Cimiento. Le agradecemos a nuestro amable patrocinador, el restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la calle 51 en Chicago, Illinois, con número de teléfono de 773-434-5040, en donde siempre será bienvenido y se le atenderá de una manera muy especial. Amables radioescuchas, muy buenas tardes. Con placer estamos aquí saludándole nuevamente. Este es su servidor, Rommel Guerrero, esperando que haya disfrutado su fin de semana y haya podido, en compañía de su familia, asistir a su iglesia local a adorar a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. El tema de hoy será: Orad por la nación. Los dos grandes avivamientos en la historia de esta joven nación, ¿qué los provocó y por qué Dios bendijo tan grandemente? Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes, está usted en sintonía en el 850 de su AM, Radiovisión. Le saluda una vez más su servidor César Ventura, solo para recordarle los horarios de los servicios de nuestra iglesia. Los servicios son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde tenemos nuestro servicio de media semana y el domingo a las 10 de la mañana nuestro servicio matutino y a las 6 de la tarde el servicio nocturno. Recuerde que después del servicio del domingo por la mañana tenemos un tiempo para consejería familiar. Para más información llámenos por favor al número telefónico 773-816-4977 o visítenos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Bien, es una gran bendición poder estar en esta hermosa emisora y una vez más, hermano Rommel, es un privilegio servir al Señor. Acabamos de tener nuestra conferencia a la familia y también tuve el placer de estar con el misionero Takadiel Thompson. Usted lo conoce, la iglesia lo ama, lo hemos por la gracia de Dios ayudado
por varios años en el campo misionero. Es un tremendo hombre de Dios y sirviendo allá a la gente en la India. Y además de esto, oía yo su testimonio en uno de los breves minutos que pude compartir con él. Su testimonio de cómo él llegó a sentirse cuando por primera vez llegó de la India, invitado por un misionero americano, llegó a este país, hermano, y él me comentaba cómo él pudo admirar y se quedaba asombrado y a la vez sentía una incomodidad de por qué Dios le daba tanto a esta nación y solo a esta nación. Y él vivía en la India y veía tanta hambruna, tanta necesidad. Su testimonio es impactante y quiero decirle, hermano, que es probable que él no lo pueda compartir y lo pasemos a través de esta emisora en una de las próximas semanas. ¿Qué usted piensa de ello, hermano? Pastor, pues mire, gracias a Dios tuve la oportunidad también de escuchar una de sus predicaciones. Tal y como usted lo acaba de decir, fue algo sumamente impactante el hecho de saber cómo pues precisamente por su situación es algo o fue algo completamente nuevo para él, algo hasta cierto punto que salía de su control debido a que él no tenía el conocimiento de lo que había aquí. Pero pastor, lo que más me impactó a mí fue el testimonio de cómo él dijo por la necesidad a través de la cual él tuvo que pasar junto con su familia, de las necesidades que él tiene que sufrir por allá, hambre, falta de vestido, falta de calzado, de transporte. Y pastor, tal y como usted lo dijo al principio, la grande bendición que nosotros o de la cual nosotros podemos gozar aquí en esta nación, la cual, pastor, es tan tristemente escuchar que ellos no pueden gozar de algo así por allá en aquel país, precisamente debido a la pobreza, las necesidades por las cuales ellos pasan, pero que gracias al Señor ellos siguen y se mantienen firmes. Amén. En lo que es su servicio al Señor, pastor, es algo digno de admiración. Así es, hermano. Bien, si Dios lo permite, tendremos ese testimonio aquí en el aire en una semana. Es muy probable que Dios nos permita. Vamos a tener un himno en este momento. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios,
sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Qué bendición. Bien, como prometido, la tercera enseñanza en cuanto a orar por la nación. Y lo que trataré de explicar, hablar un poco al respecto, es a los dos grandes avivamientos en la historia de esta joven nación, qué los provocó y por qué Dios bendijo tan grandemente. Hay muy poco tiempo para enumerar todo lo que sucedió. Pero los dos grandes avivamientos en la historia de esta joven nación tuvieron lugar en la década de los años 1730 hasta la década de los 1790. Y con justa razón han quedado bien grabados en la corta historia de Estados Unidos, pero recordados exclusivamente primero como el primer gran avivamiento en las colonias americanas, es decir, los Estados Unidos de la Nueva Inglaterra. Y el segundo grande avivamiento en la década de 1790, 14 años después de la declaración de independencia y 6 años después de que las tropas británicas abandonaran las colonias americanas. Lo que provocara tales avivamientos es natural que fue la intervención divina, pero Dios levantó precursores del gran avivamiento, hombres como Gilbert Tennent en la década de los años 1720 y otros más. Luego llegaron a la escena John Wesley, George Whitefield y Jonathan Edwards. Es natural que ellos no procuraron provocar un gran avivamiento. Ellos no tenían la intención de causar tan grande despertamiento en la nación. Pero resulta que ellos no se sintieron ligados ni obligados por lazos humanos, ni buscaban gloria de hombres, no procuraban la prosperidad económica y por tal razón predicaron con fervor la palabra de Dios porque no estaban ligados a nadie. Y por esto Dios bendijo tan grandemente, porque perteneciendo e identificándose con ciertas denominaciones de los tiempos, no fueron sujetados por la lealtad a nadie, sino a lo que la palabra de Dios decía, a lo que el Espíritu Santo les guiaba y a lo que su limpia conciencia les dictaba. Nosotros, como hijos de Dios, y habitando en esta hermosa nación o en cualquier nación que usted escuche, hemos de recordar que la palabra de Dios no es para cierta raza o para ciertas culturas. La palabra de Dios es para todas las gentes del mundo. Y nosotros lo sabemos porque el gran avivamiento impactó y convirtió a gentes de toda Europa, a los africanos aquí residentes y a los habitantes naturales de este continente. Hemos de recordar que la Sagrada Escritura se escribió en 3 diferentes continentes, en Asia, en África y en Europa. Por tanto, las Sagradas Escrituras son para todo el mundo. Hemos también de recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, ella se ha de predicar en toda su plenitud a todas las gentes y se ha de enseñar a toda raza y cultura. Innegable es que estos hombres con su predicación impactaron y sacudieron primeramente a sus propias denominaciones. Es decir, comenzaron en sus propios púlpitos a tronar contra el pecado de toda clase. Y a algunos de ellos les costó su liderazgo en su iglesia. No obstante, movidos por las Sagradas Escrituras y por el temor a Dios, predicaron al aire libre, en plazas, en parques y en todo lugar público. Grandes multitudes asistieron a escucharlos. Y esto fue lo que ellos enfatizaron en sus sermones. En primer lugar, el terror de la ley. El terror de la ley. De acuerdo a la escritura en primera epístola de Timoteo capítulo 1 y versículo 9 dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La congregación de aquel entonces y la sociedad necesitaba escuchar el terror de la ley que castiga al pecador. Ellos necesitaban ver la ley como algo espantoso que revelaba el santo carácter de Dios, y de esa manera ellos podían huir hacia la gracia de Dios, porque entendían que en la ley no había protección, sino que ella era como un ayo, como una guía de parte de Dios para llevarlos a Cristo. El que no conozca la ley antiguo testamentaria difícilmente podrá entender la grandeza de la bondad divina mostrada en el Nuevo Testamento. Ellos se daban a la tarea de anunciar y tronar fuertemente, usando y demostrando a las gentes el terror de la ley. En segundo lugar, sus sermones estaban enfatizados en la inmerecida gracia de Dios. Dice en Efesios capítulo 2 y versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando ellos presentaban el terror de la ley, inmediatamente mostraban a la gente la inmerecida gracia de Dios. Y la peor premisa con la que un predicador se puede acercar a las gentes es esta: todos somos hijos de Dios, dicen los predicadores ahora. Otros dicen: todos tenemos en nuestro interior la bondad de Dios. Otros llegan a decir así: no hay que hablarles del pecado, hay que hablarles del amor de Dios y motivarles en la vida a que sigan y vivan felices. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando la gente entendía la ley y su condición de pecador, comprendían más fácilmente la inmerecida gracia de Dios. Y número 3, hacían énfasis en la necesidad del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En la Biblia dice en Juan capítulo 3 y versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ellos entendían que las multitudes necesitaban oír el terror de la ley, oír la inmerecida gracia de Dios, y que deberían de nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el mundo, en épocas pasadas y de historia reciente, se hundió y se hunde aún en oscuridad por falta de conciencia de líderes religiosos que venden indulgencias o extienden permisos para pecar, que dicen limpiar el pecado con agua bendita y no con la sangre del Cordero, Cristo Jesús, que ungen a las gentes con aceite cuando aún no tienen las gentes la santa unción del Espíritu Santo, que claman liberar a la gente de Satanás y de la mala suerte y de la desgracia con ritos, con aceititos y talismanes, en lugar de enseñarles que lo que hace huir a Satanás de nuestra vida es viviendo una vida sometida a la voluntad de Dios, como dice la Sagrada Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otros han sometido a las gentes
a que guarden la ley de Moisés para que sean salvos. Cuando dice la Escritura claramente en Romanos capítulo 3 y versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ellos sabían exactamente lo que tenían que enseñar. Y yo sé que esos hombres tronaban con su predicación, causando disgusto e incomodidad, pero a la vez libraban las almas presas en tanta liturgia religiosa, en tanta superstición y en tantas mentiras. Por eso Dios bendijo tan grandemente, porque el pueblo despertó a las verdades bíblicas, se despertó la conciencia de pecado y corrían a Dios, no a buscar un milagrito, sino a clamar: sé propicio a mi pecador. La gente lloraban y se compungían por su pecado. Entendieron los terrores de la ley y pudieron comprender con esto la inmerecida gracia salvadora en Cristo Jesús. Los sermones más famosos: el peligro de un ministerio no convertido, por Gilbert Tennant. Y otro famoso sermón en la historia: pecadores en las manos de un Dios airado, Jonathan Edwards. Nuestros sermones apenas ocupan una página, 2 páginas, 3 páginas. Los sermones de estos hombres tomaban hasta 20 y 30 páginas. La gente no se cansaba de escuchar por 1 y 2 horas. Hoy los predicadores piensan que después de 20, 30 minutos la gente pierde la atención. Es una treta y una amenaza del mismo diablo. Si la gente de aquel entonces era pecadora, la de hoy no es diferente. Y necesitamos oír palabra de Dios. Amén. Y para concluir, hemos de recordar que Dios envió a un precursor antes de la llegada de Cristo Jesús. Es decir, Juan el Bautista. Ahora bien, mi amado oyente, mi amado hermano, alma que escucha, ¿qué palabras son las más recordadas de este hombre enviado de Dios? Allá en San Juan 1:29, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro de sus grandes sermones allá junto al río Jordán, cuando las multitudes venían a ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Oh, aquel famoso sermón de Juan el Bautista, el que venía a preparar el camino para la llegada de Salvador Jesucristo. Y otro de sus grandes frases y sermones escuchados por un rey adúltero, le decía a él: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Marcos 6:18. ¿Quiénes fueron impactados ante ese hombre que predicaba la palabra de Dios? En primer lugar, los piadosos del pueblo, los publicanos y las rameras y los soldados. Y aunque esto le costó la vida, Jesucristo mismo dijo esto de Juan el Bautista: entre los nacidos de mujer no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista. Sí, su predicación le costó la vida, pero no había nacido nadie que se apegara tanto al temor a Dios y predicara lo que Dios decía. ¿Qué es lo que recordamos del gran líder reformador Martín Lutero? En primer lugar, su conversión leyendo las Sagradas Escrituras, y cabe recordar que él era un monje católico. Pero al leer las Sagradas Escrituras encontró las benditas palabras: mas el justo por la fe vivirá. En segundo lugar, recordamos su desafío a la religión oficial, denunciando las herejías y blasfemias de su denominación en sus 95 tesis clavadas en el castillo de Wittenberg. Y además recordamos la audiencia que se le concedió para que se retractara de lo que predicaba y enseñaba y de lo que había escrito en sus tesis, a lo que él respondió así. Y recordemos esto:
Él dijo, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esas palabras, recordamos además el esfuerzo que hizo para traducir la Biblia al idioma del populacho, al idioma de su nación, al idioma alemán. Él no quería que la Biblia estuviera confinada al clero. Él quería que toda la gente tuviera un ejemplar de la sagrada palabra de Dios, y lo consiguió. Y en esta tarde, si Dios ha de seguir bendiciendo a esta nación, y eso nos ha de guardar en el hueco de su mano y preservar bendición para la posteridad, no ha de ser por otra cosa, sino por un avivamiento genuino en la nación. Roguemos que Dios nos avive con su palabra, nos levante predicadores genuinos, a quienes sus salarios no les sirva de soborno para no predicar la verdad, que sus conciencias estén libres de avaricia y de lealtad a los hombres antes que a Dios. Que los predicadores que Dios levante, arrepentidos de sus fechorías y de sus pecados y de sus latrocinios y de sus adulterios y de sus mentiras, pidamos perdón a Dios y clamemos a Dios por las ovejas extraviadas en el laberinto religioso que se ha levantado en nuestros días. Que Dios levante predicadores, esos jóvenes que están creciendo, que se interesen en la salvación de las almas, usando el antiguo método, la locura de la predicación, dice la Sagrada Escritura, la locura de la predicación. Y se le encargaba al joven Timoteo, segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oiga esto, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los maestros de nuestros días predican la suciedad y la avaricia que está en sus corazones. Pero si se levantan predicadores que prediquen la palabra de Dios, tenemos esperanza y no podemos quitar nuestros ojos del Señor Jesús. Oremos por la nación y que en lugar de más problemas y derramamiento de sangre haya un gran avivamiento por la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos por favor al número telefónico 773-816-4977 o visítenos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Estamos para servirle en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte. En nuestro próximo programa, el tema a tratar será abandonando la superstición y la especulación para confiar en la palabra escrita de Dios. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga.
Recibe todo.